Bueno, en el día de hoy voy a estar compartiendo una entrevista con Ana Cacopardo, periodista, documentalista y guionista argentina, una de las mujeres destacadas en la profesión de la comunicación, debo decir. Así que te quiero dar la bienvenida, Ana, y agradecerte por este tiempo. Bueno, muchas gracias, Sofía. Bueno, me gustaría preguntarte justamente esta idea que siempre haces hincapié de la comunicación como una herramienta de transformación social y preguntarte cómo la utilizas justamente para reforzar la memoria, la historia, la identidad, la territorialidad. Bueno, sí, efectivamente, la verdad es que nosotros tenemos cuando hablamos del periodismo como una herramienta transformadora, significa que estamos pensando políticamente nuestro trabajo, es decir, cómo ingresamos a la esfera pública con una narrativa que, bueno, buscamos e interpele de distintas maneras, ¿no? A mí siempre me gusta situarme en un periodismo con ideas, orientado fundamentalmente por la ética de derechos humanos, un periodismo feminista, ¿no? Y situado en América Latina. Hemos tenido la posibilidad hace ya muchos años de trabajar en la televisión pública con estas agendas, con esta mirada. Eh, y bueno, cuando digo mirada significa esto, es construir desde este situarse que acabo de compartir, construir una mirada, que por supuesto es una mirada crítica a las violencias del capitalismo neoliberal, a las exclusiones del capitalismo neoliberal, la necesidad también y la certeza de que América Latina tiene una cantidad de experiencias formidables, es un gran laboratorio, digo yo, de las resistencias América Latina. Entonces, para nosotros, si tenemos que identificar, y digo nosotros porque la verdad es que cuando trabajás con la herramienta audiovisual y en cualquier herramienta comunicacional, me parece siempre hay un nosotros, siempre hay un equipo, aunque la tele tiene esta cosa mucho más anclada en quien pone su imagen frente a una cámara, pero bueno, somos un equipo, ¿no? Y desde este equipo, esta es la mirada que nos interesa compartir, la de que hay otro mundo posible, la de que hay experiencias que a veces hacen pie en otras cosmogonías, en otros modos de relacionarse con el territorio, entre las personas. En fin, creemos que estas experiencias que estamos iluminando y que compartimos en la televisión pública son efectivamente herramientas que esperamos, y nos hace ilusión, que sean herramientas emancipadoras, es decir, que lesotres, ya sean personas u organizaciones que trabajen con lo que nosotros producimos, puedan encontrar ahí una herramienta, ¿sí? Una herramienta emancipadora, una herramienta para pensarse en su propio territorio. Aprovecho que mencionaste a Latinoamérica y bueno, lo vamos a tomar como una patria grande y me parece que me gustaría preguntarte qué elementos comunes encontrás entre las historias que has abarcado justamente tomando protagonistas de toda Latinoamérica y bueno, pensando en esta identidad común de pueblo. Mira, Sofía, me parece que la serie, te diría que ha ido recorriendo cada año distintos interrogantes, distintas búsquedas, ¿no? A mí en las últimas temporadas, para anclar un poco la respuesta, me interesó mucho detenerme en los activismos de mujeres, de personas trans y travestis en América Latina, ¿no? Es decir, esos protagonismos que en algunos casos son de mujeres que se nombran feministas, en otros casos son movimientos de mujeres, que no se nombran feministas porque sienten que el feminismo es una categoría más colonial y en particular los activismos que vienen del mundo indígena son a veces críticos a nombrarse desde la categoría de los feminismos, fundamentalmente por eso, porque identifican el feminismo con lo urbano y lo blanco, ¿no? Pero en definitiva estamos hablando de un campo así muy amplio de activismos de mujeres, de activismos feministas, transfeministas, que
a lo largo y a lo ancho de América Latina están, como en el caso colombiano, denunciando las violencias del Estado, como las madres de Soacha en Colombia, eh, lideresas travestis e indígenas, como las Muyes de Juchitán en México, que vienen a decirnos que las identidades transgénero son precolombinas y vienen a interpelar ese mundo binario, heteronormado, que se instaló a partir, digamos, de la colonización como la norma imperante, ¿no? Que hoy, y ya hace mucho tiempo, los cuerpos trans y travestis se están interpelando, pero con el costo muy alto de ser expulsados de la ciudadanía. En cambio, cuando vos ves cómo es esa experiencia de la identidad transgénero de las Muyes, por ejemplo, en México, y ves que es una identidad completamente integrada a la vida comunitaria, entendés que hay otros modelos, desnaturalizás lo que a veces construimos como algo dado, como algo que es así, ¿no? Y una, me parece, de esas categorías, yo diría, no es una, diría más que eso, es un régimen político, ¿no? Cuando hablamos de el mundo binorma y heteronormado. Bueno, esto también nos lo dice América Latina, nos lo dicen las culturas originarias, ¿no? Eh, por supuesto también América Latina nos trae figuras como Olinda Carrizo, ¿no? Que es una mujer campesina de Santiago del Estero. Ahí nos interesó ver qué sucede con los feminismos indígenas, ¿no? Y situado, vos me preguntabas eso, Sofía, ¿no? Como que te interesa pensar esa resonancia sobre el territorio. Y de eso estamos hablando, porque no podemos entender ni las violencias, ni las resistencias a esas violencias, ni las luchas emancipadoras, si no las leemos en un territorio en particular, en una configuración geopolítica específica. Y esto no solo es América Latina, es, por ejemplo, Santiago del Estero. ¿Cómo pensar las violencias en Santiago del Estero si no entendés las violencias contra el territorio, el desalojo, el desmonte, ¿no? Y cómo desde esas violencias, que son violencias globales, de orden neoliberal, Sin duda. porque digo, vos estás en Córdoba, la avanzada de la frontera de la soja, ¿no? Cómo se ha llevado puesto las floras y las faunas Los autóctonas, incendios, los sí, sin duda incendios, alguna. exactamente. Entonces digo, vos ahí estás situando un conjunto de violencias, si hablas de resistencias a esas violencias, no las podés comprender sin ese ejercicio, ¿no? Y bueno, eso es lo que te permite el abordaje situado y en particular en el caso de Santiago del Estero y de los feminismos, entender cómo en cada territorio, yo digo, ensanchan los horizontes emancipatorios, ¿no? Los feminismos comunitarios, indígenas y campesinos de Santiago del Estero permitieron reconocer que la violencia sexual es sistemática, que las jóvenes, las niñas campesinas son abusadas o violentadas por los dueños de la tierra, ¿sí? Permitieron también interpelar las prácticas de la propia organización, porque las mujeres resistían los desalojos en sus territorios, pero sin embargo no participaban de los lugares de decisión de la organización. Hoy las mujeres ocupan un lugar paritario en todos los puestos de decisión. Entonces, vas viendo, ¿no? Eh, esa resonancia emancipadora. Y en el caso de los feminismos, muy poderosa. Yo creo que es lo que más me ha interesado ver en las últimas temporadas, porque me parece que los feminismos articulados con las organizaciones, con los movimientos sociales en América Latina, realmente nos han devuelto la esperanza emancipadora en todo el continente. Sí, sin duda creo que es repensarse a uno mismo en un rol activo, en una voz totalmente activa. Y por ahí preguntarte cuando vos pones el micrófono en estas voces que tal vez son invisibilizadas, como dijimos, bueno, las mujeres, las personas trans o no binarias, los colectivos indígenas, ¿vos lo pensás justamente como un acto político? ¿Qué te pasa, digamos, en lo personal cuando vos das la posibilidad de que esta voz se haga pública? Un acto plenamente político,
plenamente político. Siempre me gusta decir, y te agradezco que lo hayas formulado muy bien, Sofía, porque creo que nosotros no le damos voz a nadie. Los actores sociales, las organizaciones tienen voz propia. Muchas veces esa voz no llega a la esfera pública y creo que nosotros construimos la posibilidad del puente de que esas voces se potencien en la esfera pública, ¿no? Y eso es un acto profundamente político. ¿Qué responsabilidad crees que tienen los medios para romper justamente con estos sistemas opresores, con el capitalismo, con el patriarcado, con justamente estos sistemas que coartan las libertades individuales y colectivas de los pueblos? Bueno, me parece que los medios de comunicación vamos a ubicarnos un poco en este tiempo que nos toca transitar, que es el tiempo de la globalización, del capitalismo tardío. Las empresas periodísticas son en realidad grandes corporaciones de negocios en un escenario cada vez más concentrado. Me parece que en la esperanza que tuvimos en Argentina en el 2010 de poder generar un escenario plural con la ley de servicios audiovisuales quedó no solo a mitad de camino, sino que después de la experiencia del macrismo, hoy nos encontramos con un escenario de enorme concentración. Nosotros que, bueno, al igual que vos, Sofía, y que seguramente todos tus compañeros, yo también me formé en la universidad pública, y nosotros en la Primavera Democrática, que fueron los años en los que nos formamos, denunciábamos la ley de la dictadura, que era la ley Videla, soñábamos con un espacio eh, más poderoso para las organizaciones sociales, para las organizaciones intermedias, ¿no? El espacio público más robusto, medios federales, realmente federales, ¿no? No como sigue sucediendo, donde tenemos el ombligo porteño produciendo el grueso de los contenidos. Y bueno, esa esperanza que estuvo de alguna manera, que hizo pie en la ley que pensábamos como una gran herramienta de cambio, bueno, por un conjunto de razones quedó ahí a mitad de camino, ¿no? Entonces, si te hablo de corporaciones de negocios, las corporaciones de negocios lo que quieren garantizar es el escenario para multiplicar sus ganancias. Nosotros Sin duda. pensamos en el periodismo, las empresas son empresas, ¿no? Entonces, ese es el complejo escenario en el que estamos parados, me parece, los periodistas en este tiempo, y naturalmente los medios, yo diría hegemónicos, los medios más grandes, eh, van a reproducir unas agendas que son funcionales a sus intereses, ¿no? Entonces, vos vas a encontrar agendas que por un lado son muy securitarias, es decir, yo creo que en este tiempo, si vos te preguntás cuál es la pregunta por el control, cómo controla el poder, controla a través del miedo, Sí. controla a través del miedo, y el miedo se disemina fuertemente a través de los medios de comunicación. Mirate la agenda de Telefe, está construida te digo, estoy hablando del noticiero, creo que el 80% con las cámaras de seguridad, de negocios, o sea, es una agenda securitaria que disemina miedo, ¿no? Que ha sido capaz de criminalizar, por ejemplo, pensemos Guernica, ¿no? Familias que en un contexto de pandemia, muchas de ellas no han podido pagar un alquiler y ocuparon un territorio con la esperanza de tener techo y una tierrita digna para hacer la vida. Y fueron sistemáticamente criminalizados como usurpadores, ¿no? Sí. Digo, y la solución fue la represión, una justicia muy veloz cuando se trata de los débiles, no cuando se trata de los poderosos, ¿no? Entonces, eh, la violencia se naturaliza y hay un conjunto de miedos que me parece hoy son funcionales a este diseño del poder. No es un bloque tampoco, Sofía, porque vos pensabas, por ejemplo, en los discursos que, por supuesto, abonan la violencia machista. Bueno, yo creo que
que las trabajadoras de prensa hemos hecho un laburo enorme y que hay muchas compañeras que están en los medios grandes y que han logrado instalar una mirada de género para denunciar la violencia machista, y ahí están, ¿no? Parapetadas y haciendo, me parece un trabajo que también está bueno destacar, ¿no? Nunca me Sí, gusta hablar de algo que es un bloque. Me parece que nunca tenemos que hablar del Estado como un bloque, porque el Estado es un campo de disputa, donde hay grietas, donde no todo es lo mismo, y también en los medios hegemónicos hay grietas, hay espacios, hay también en los medios públicos, es decir, que me parece que eso está bueno siempre matizarlo, ¿no? Pero tenemos un escenario hegemónico donde los valores y las ideas tienden a perpetuar este sistema injusto y excluyente. Entonces, nosotros tenemos que encontrar y pensar cuáles son, si tenemos una visión política y no queremos ser simplemente mano de obra de esas ideas o de esos valores, bueno, pensar cómo, desde qué lugar, ¿no? Y me parece que en América Latina hay una enorme cantidad de experiencias donde hay colegas que han conformado medios de comunicación digitales, hay, o sea, medios nuevos, quiero decir, otros colegas que se han vinculado a organizaciones sociales, a movimientos sociales para pensar la voz propia, ¿no? sí. Esto es, que no nos cuenten otros, la narrativa es nuestra. Esto Sí, vos lo esto ves. de favorecer a la primera persona y contarse a uno mismo, me parece que es lo más importante que ha ocurrido en este último tiempo, como vos decías, y sobre todo, bueno, las mujeres que irrumpieron y que están en búsqueda de sus espacios, de sus derechos, las nuevas voces de la prensa, sin duda alguna. Esto que estás diciendo es una idea que me gusta mucho pensarla y reflexionar sobre esto. Y por eso también me quedé con un término que es justamente la hegemonía y la hegemonía discursiva, y cómo vos, desde el lugar de documentalista, rompés un poco con la lógica capitalista, y si en algún punto existe ese miedo a perder las audiencias, a la crítica, a visibilizar estas voces, como decíamos recién, que pueden ser totalmente irruptivas en un escenario hegemónico. Mira, hay mucha gente del otro lado, muchos que esperan y desean otra cosa de los medios de comunicación. Me parece que es una mentira más pensar que la gente no valora propuestas como, pensemos en Canal Encuentro, digamos, Encuentro la verdad que es, pero digo, nació como una propuesta muy coherente de una televisora pública crítica, transformadora, toda su producción accesible en plataformas, descargable, para poder usar en talleres, para ser utilizada por organizaciones, una mirada muy latinoamericanista. Es decir, yo tuve el privilegio de formar parte del grupo que fundó el canal y la suerte además de sentirme políticamente identificada con las miradas editoriales y políticas del canal. No siempre tenés esa posibilidad. Por supuesto, me parece que el gran tema es desde dónde podemos hacer un periodismo crítico, y ese es un desafío que nos exige mucha creatividad. Hoy, por supuesto, la web, ¿no? Es una herramienta posible, ¿no? Y vos fíjate que hay esta lógica de las comunidades, es decir, públicos que sostienen a los medios, a sus propios medios, Sí. ¿no? Es decir, no, esto es, digo, lo sostienen con una cuota, lo bancan literalmente, ¿no? Porque sienten que es un espacio que quieren preservar, que quieren valorar, ¿no? Qué sé yo, Futurock es una comunidad para darte una experiencia radial, ¿no? Hay cantidad, me parece, hoy de emprendimientos que buscan crear también sus comunidades, y hay un público cada vez más diverso, más heterogéneo, hay un público crítico, así que me parece que, bueno, que hay que apostar, ¿no? A encontrar la manera, la plataforma para poder decir, no queremos un planeta para el 1%. Interpelar a la ciudadanía crítica y construirla desde la comunicación. Qué importante, ¿no?
Y me gustaría por ahí ir un poquito hacia la industria cultural, desde justamente todas las personas con las que has compartido, no sé, se me ocurren músicos, artistas, cantantes, actrices, ¿cómo se puede revalorizar justamente las raíces culturales de un pueblo y extraerle un poco de esta lógica de la comercialización y de la hiperglobalización? Bueno, por ahí fíjate que pensar un proyecto comunicacional y cultural es la misma cosa, ¿no? Digo, cuando vos pensás, en nuestro caso, bueno, tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos un conjunto de herramientas también en los medios públicos, ¿no? Es cómo y de qué forma vos fomentás una idea de la cultura que no es la cultura mercado ni la cultura espectáculo, sino cómo generás escenarios para artistas que están fuera del mercado, artistas que por ahí vas a encontrar en una peña si te vas al norte, que te vas a encontrar en Bolsón, en el Bolsón si te vas al sur a un pequeño festival, que te vas a encontrar en el carnaval, pero no en el carnaval ya convertido en mercado para el turismo, como casi está pasando ahora en Tilcara, pero te vas un poquito al cerro y la vas a encontrar a la Lorena Carpachay, por ejemplo, ¿no? Que es una traba coplera. Entonces digo, vas encontrando otras voces más auténticas, más, y eso, un país tan diverso y tan federal como el nuestro, ¿no? Entonces, ensanchar, ahí hay un laburo de políticas públicas, en eso, fíjate que el rol del Estado es central, esto no lo va a hacer el mercado, esto lo va a impulsar el Estado a través de sus políticas públicas indisociables, ¿no? Digo, comunicacionales, culturales. Eh, y en este sentido a mí me parece que son los propios, y vuelvo a las mujeres, mirate cómo las mujeres están pidiendo más escenario, Sí. ¿no? Digo, la presencia equiparada de mujeres y de identidades trans, travestis en los escenarios, ¿no? Ahí hay un reclamo que también el Estado está tomando, que tendrán que tomar los festivales, ¿no? Ahí la demanda social y organizada está haciendo una tarea enorme, pero después me parece que si lo pensás más en términos de políticas, el rol de las políticas públicas, culturales y comunicacionales es central. Sí. Recién mencionaste al pasar el turismo. ¿Crees que el turismo en algún punto puede afectar o desdibuja la identidad cultural de un pueblo, pensado en este turismo obviamente masificado, ¿no? Y bueno, evidentemente sí, no solamente eso, sino que produce daño ambiental, folclorización, ¿no? Folclorización en un sentido, digo, de simplificar culturas que tienen un valor, ¿no? Si pensamos el mundo indígena, ¿no? Eh, Digo, una mirada folclorizante es una mirada exotizante, que sigue colocando al mundo indígena en el lugar de los otros, Sí, ¿no? Entonces, bueno, hay una escala del turismo que cesa, ¿no? Y que vuelve a ser la lógica del mercado. Entonces, si pensamos la lógica del mercado, eh, va a pasar todo esto, ¿no? Pero bueno, también hay otras formas. Cuando vos pensás que el turismo puede ser un espacio también para pensar el diálogo, un sí. encuentro con el otro, otra escala, bueno, me parece formidable, ¿no? Nos encanta andar. A mucha gente, o sea, en el norte también tenés, y en todo el país hay muchas experiencias de turismo comunitario, ¿no? Donde te reciben comunidades indígenas, donde te reciben, o sea, donde te proponen un diálogo, un encuentro. Bueno, hay que ver, ¿no? Cuántos de nosotros también tienen ganas de eso, ¿no? Pero es tan lindo cuando uno puede andar, lo más lindo que tenemos que es la diversidad, celebrarla en el encuentro, pero no colocando eh,
a los otros en el lugar del otro, porque todos somos otros. Como decía esa hermosa consigna que, de una asamblea de Claxo de hace un tiempo, todos somos otros, sin ¿no? duda. Pero bueno, la matriz eurocéntrica y el mercado han hecho este trabajo, ¿no? Y entonces me parece que también el turismo puede tener un impacto ambiental y cultural muy peligroso. Me quedo con esta idea de pensar un turismo desde otra lógica, una idea de aprendizaje y de compartir con el otro, no una idea de invasión, digamos, sino como justamente un intercambio cultural. Y te quiero agradecer por tu tiempo, por tus ganas de compartir y para mí realmente fue un placer. Bueno, muchas gracias, Sofía. Ojalá algo de esto que hayamos conversado también sea herramienta para los que nos estén